Bienvenidos todos y todas a nuestro programa En la Balanza. Hoy tenemos un tema que es de interés para toda la nación y para todas las naciones, que es la causa de Palestina, la gran defensa de la humanidad. Para hablar de este tema tenemos como invitada especial a una gran periodista, una gran defensora de derechos humanos que todos conocen en esta producción y están contentos porque nos acompaña, que es nuestra querida periodista Hindu Anderi. Bienvenida, Hindu, a tu programa En la Balanza. Ella, además, hay que recordar que no solamente es una periodista de gran trayectoria, sino que ha hecho un gran trabajo durante toda su historia en la defensa de la causa palestina y de otras causas vinculadas a la defensa de los derechos humanos, pero particularmente desde Foro Itinerante, y en este momento desde la Plataforma para la Defensa de Palestina está llevando adelante una lucha para, digamos que, reanimar el espíritu de todos y de todas en función de esta causa que debe convertirse en la gran causa de la humanidad. Hindu, háblanos un poco de tu trayectoria en materia de la defensa de los derechos humanos, que es importante que se conozca lo que has hecho en ese sentido. Bueno, gracias Olga y un saludo a todos los usuarios y usuarias de TVS. Gracias por invitarme a estar acá. Bueno, mira, como cualquier ciudadana sensible, me vinculé con el tema de la defensa de los derechos humanos, el tema de la causa palestina, porque mi abuelo, Amin Anderi, que fue además iniciador de los comités de solidaridad con Palestina en los años 60, aquí en El Tigre y en Caracas y en todos lados, me inculcó, digamos, el interés por el tema palestino. Mis orígenes son libaneses, mi abuelo, mi papá es libanés, mi abuela y mi madre son venezolanas. Sin embargo, también en la universidad fui como quien dice reclutada, ¿no?, para las causas de la defensa de los pueblos, y por supuesto la causa palestina era fundamental en esa época. Te estoy hablando de finales de los 80, principios de los 90, pues la defensa de la causa palestina prácticamente era un hecho clandestino, el luchar por la causa palestina. Sin embargo, en el transcurrir del tiempo, afortunadamente, con la llegada del presidente Hugo Chávez y del gobierno del presidente Hugo Chávez, pudimos abrir el trabajo de la solidaridad con Palestina, abrirlo públicamente, hacer grandes marchas. Tuvimos la oportunidad desde el Foro Itinerante de organizar las dos grandes marchas que se han hecho aquí por Palestina. La hicimos en el año 2006, en el año 2008, hicimos muchísimo trabajo, y gracias a ese esfuerzo, acompañado por los movimientos populares, por las organizaciones, por las instituciones y también, hay que decirlo, por los funcionarios y funcionarias sensibles, nuestros militantes camaradas que estaban en el gobierno, pudimos dar a conocer mucho de la causa. Sin embargo, todavía falta mucho por andar, porque hay mucha gente que no solamente desconoce el tema palestino, sino que hay gente que no es sensible frente a la cuestión que allí ocurre, como tampoco es sensible frente a lo que ocurre en Haití o lo que ocurre, por ejemplo, en Centroamérica todavía, en algunos países sometidos a las políticas de los Estados Unidos, o por ejemplo lo que ocurría o lo que ocurre todavía en Colombia, donde sigue siendo, digamos, una deuda histórica, ¿no?, el tema colombiano, porque el desconocimiento de los pueblos y de sus necesidades y de sus infortunios, de sus situaciones, produce sencillamente la insensibilidad. Nosotros queremos aprovechar, Hindu, que recientemente estábamos celebrando el Día Internacional de Al-Quds, que es el Día Internacional de Jerusalén, instituido para que todos los hombres y mujeres, creyentes o no creyentes, aquellos que son sensibles a las causas de la humanidad, se sumen a la defensa de la libertad de Palestina. Estamos aprovechándolo para dar a conocer elementos que permitan que todas las personas que nos escuchan se sumen a esta importante causa de la humanidad. Yo quisiera, antes de nada, porque para poder amar una causa hay que conocer a fondo de dónde viene la situación de conflicto, ¿no? Yo quisiera, señor director, que me pusiera la imagen de los mapas de Palestina, para que la invitada nos explique cómo ha sido la ocupación de Palestina y por qué se está reclamando los derechos del pueblo palestino. Aquí tenemos la imagen antes de 1946, la imagen en el mapa de lo que ha sido el territorio de Palestina, hoy ocupado por el régimen de Israel, hasta 2010,
que digamos que fue una época en la que hubo además una situación de importantes ataques. De allí, en esa época, pues, varios ataques como el de margen protector y otros ataques que hubo. Hay otros mapas porque esta situación ha ido en detrimento, ¿no? Pero tenemos este aquí. Háblanos un poco, Hindu, de la situación de este mapa. ¿Qué refleja y qué debemos saber de esta situación? Imagínate, si tú sigues viendo los mapas, el mapa de Palestina, ese es el mapa histórico, el del 46. Si tú sigues viendo hasta el momento, Palestina le han arrebatado más del 80% de su territorio. Hay quienes señalan que es 12% solamente lo que tiene todavía o lo que le queda a Palestina. En 1946, bueno, hay que decir primero, Olga, en el 45 termina la Segunda Guerra Mundial, porque por ahí hay que comenzar, ¿verdad? En el 45 termina la Segunda Guerra Mundial, ya había, digamos, se había echado a andar el plan del sionismo de ocupar el territorio de Palestina. Recordemos que esa zona del Levante estaba ocupada por el régimen, el Imperio de Gran Bretaña. Y justamente al término de la Segunda Guerra Mundial, el acuerdo era entregarle el territorio de Palestina a una élite sionista, que son, digamos, los precursores, junto con Herz, de esa doctrina sionista, que procuraba apropiarse del territorio. Entonces, en el 45 termina la Segunda Guerra Mundial, una guerra que se llevó por delante 57 millones de vidas, no 6 millones de judíos, sino 57 millones de personas, entre ellas 6 millones de judíos, por supuesto. Y 30 millones de rusos. Y 30 millones de rusos, y no fue Estados Unidos el que terminó la guerra. Bueno, Estados Unidos lo que hizo fue asesinar y masacrar al pueblo de Hiroshima y de Nagasaki con las bombas atómicas. Pero quien en realidad detiene al ejército nazi, que quería ocuparse y apropiarse de toda Europa, es el ejército ruso, que sacrifica por lo menos 30 millones de personas. ¿Qué ocurre? La Liga de Naciones, que era la instancia internacional que en ese momento, bueno, que se había creado a raíz de la Primera Guerra Europea o Guerra Mundial para castigar los crímenes de guerra, para evitar que hubiesen situaciones de guerra en el mundo, garantizar la paz, es sustituida por la Liga de Naciones, por la Organización de Naciones Unidas, en el 45. Justamente en el 47, después que nosotros vemos este mapa, en el 46, en el 47, las Naciones Unidas decretan la partición de Palestina. Alrededor de 53 países hacían vida en Naciones Unidas, creo que para ese momento. Ahorita son 190 y algo. Bueno, de esos países, 33 decidieron la partición de Palestina. Por cierto que no había países árabes consultados y el pueblo de Palestina no era consultado. Entonces se decide darle más del 50% del territorio a esa élite sionista, que era una élite europea, que era de confesión judía, podía ser, que era atea, pudiera ser. El tema es que no es un tema religioso, un tema que efectivamente esa élite, para manipular a la población del mundo, no solamente la población allí adentro, sino la población del mundo, la opinión pública mundial, dijo que era el regreso del pueblo judío a Palestina. No hay pueblo judío, porque no hay pueblo católico, ni hay pueblo musulmán, ni hay pueblo yoruba, ni hay pueblo, no, es que son religiones, son confesiones religiosas. Pueblo es el que tiene una historia en común, que son etnias, que son pueblos aborígenes, que tienen historia, que tienen cultura en común. Esta gente que fue a Palestina en el 47 o en el 48, ¿verdad? Venía de Europa, de Ucrania, de Rusia, de Checoslovaquia, de cualquier lugar del mundo, y fueron a parar a Palestina, perseguidos en la Segunda Guerra Mundial, como fueron perseguidos todos los ciudadanos en Europa, intelectuales, comunistas, socialistas, homosexuales, gitanos. Esta gente se va, una vez que las Naciones Unidas en el 47, el 29 de noviembre, decreta la partición, le da más del 50% a los sionistas y menos del 45% del territorio a los palestinos.
Se supone que esa resolución 181 hablaba de la creación del Estado de Israel y de la creación de un Estado árabe. Un Estado árabe, que es diferente a un Estado judío, porque el Estado árabe te habla de la civilización árabe, del pueblo árabe, y el Estado judío te habla de una religión. Bueno, ok, eso se plantea allí en el 47. Y luego en el 48, entre el 15 y el 14, del 14 y el 15 de mayo, se ejecuta la ocupación de Palestina. Y ese 50% o un poquito más, salvando a Jerusalén, porque se había determinado que Jerusalén, que es la ciudad santa, que es la ciudad que alberga a todas las religiones monoteístas, es decir, la cristiana, la musulmana y la judía, quedara para una administración internacional hasta que se decidiera el tema de los estados, en el caso del Estado palestino, y que Palestina, su capital fuera Jerusalén Este. Sin embargo, Israel a partir de ese momento comienza, así como un cáncer, a comerse el territorio palestino, a apropiarse del territorio palestino. Empezó a acorralar a la población de Palestina. Y con tratados terriblemente tramposos, porque estamos hablando ahí, tú estás viendo el del 47, pero mira el del 67, del 47 al 67. Tratados tramposos digamos que se negociaron en Naciones Unidas, que ha sido también una instancia cómplice de lo que ha ocurrido en Palestina. No solamente se ocuparon este territorio que mal le dio las Naciones Unidas a los sionistas, sino que ocuparon prácticamente todo el territorio palestino. Fíjense, la diferencia que hay entre el 46 y el 47 ya es brutal la diferencia. Es que fíjate la franja de Gaza en el 47 y mira la franja de Gaza en el 67 y mírala en el 2010. La franja de Gaza es una cárcel a cielo abierto. Así es. Es la mayor cárcel a cielo abierto que hay. Y cuando tú ves, por ejemplo, el mapa del 2010, que tú estás viendo allí como unos pedacitos, la gente no se imagina cómo son esos pedacitos. Es decir, esos pedacitos de territorio que tienen que están, digamos, donde están asentadas las comunidades palestinas, están cercadas, si no es por un muro, como en el caso de Cisjordania, están cercadas por puntos de control militar que impiden que la población tenga una facilidad en su comunicación. Es decir, de pronto yo vivía aquí, ¿entiendes? Y mi familia vivía aquí, nos despojaron, nos sacaron, nos expulsaron de Palestina, pero lo peor es que si yo me quedé en Caricuao y tú vivías en Petare, Olga, y eres mi madre, ya yo no puedo verte nunca más en la vida. Ni llevarte medicina. Ni llevarte medicina, ni nada, porque ya yo perdí contacto contigo porque ya me impiden circular. Eso está ocurriendo hoy en Palestina. Entonces, no es muy fácil para la gente imaginar y decir, bueno, ¿cómo es eso de que de este 46 vemos del 2010? Claro, es que eso se logró. ¿Cómo se logró? Asesinando a la población palestina. Destruyéndole sus casas, destruyéndole, no hay que decir demoler, que hay que decir destruir, porque el Estado sionista de Israel destruye las viviendas de los palestinos, de las familias, los hogares de las familias palestinas. Cuando los saca de ese lugar, construye casas para los colonos. ¿Con qué finalidad? Sencillamente, el hecho de sacar a la población de Palestina de su tierra y evitar el derecho al retorno de la población de Palestina que ha sido obligada a sangre y fuego a salir de su territorio. Porque es que en 1947, cuando se decreta la partición, el año siguiente por lo menos 800.000 palestinos tuvieron que salir expulsados de Palestina por los colonos y por los mercenarios. Se conoce como el Nakba. Claro, fue el inicio de la Nakba, de la catástrofe palestina, que es la que vamos a conmemorar ahorita en mayo. Tú bien decías, estábamos recién conmemorando el Día del Quds, que es el Día de Jerusalén, porque además eso fue una fecha que el Ayatollah Khomeini decretó para que todos los, como tú lo dijiste, hombres y mujeres, grupos de solidaridad en el mundo, gobiernos, recordaran la causa palestina. ¿Qué ocurre con este tema? Porque tú mostrabas ahí el mapa, pero es que ese mapa pretende ser todo de Israel, del Estado, porque Israel no tiene constitución. Tú eres abogado y sabes lo que significa
no contar con constitución, no tener fronteras definidas. Israel no tiene fronteras definidas, porque el plan del sionismo es no solamente Expandirse. ocupar toda Palestina, sino expandirse por el Medio Oriente, entre el río Nilo y el Éufrates, y apropiarse de todos los territorios. No reconocen ningún tipo de derecho de los palestinos y más adelante no van a reconocer ningún tipo de derecho de cualquier otro pueblo. Y nos tenemos que ir a un corte, pero vamos a seguir analizando porque es importantísimo este punto que estás permitiéndonos conocer, que es cuál es la causa del conflicto, para que todos y todas nos sumemos a esta gran causa. Nos vamos a un corte y seguimos en La Balanza con la periodista Hindu Andere. Parce que là-bas ils fêtent chaque jour le carnaval. Leur crime atroce se déguise en frappe chirurgicale. Malgré cela, quel exemple. Regardez leurs genoux fixés. Regardez les vôtres comme ils tremblent. C'est vous qui massacrez à bout portant. Vous qui aspergez toute une population phosphore blanc. Vous qui démolissez leurs toits, leurs écoles, leur labeur. Et pourtant, c'est vous qui vivez dans la peur. Rappeur de peau, car à chaque corps sans vous laisser, vous trouverez quelqu'un qui portera le drapeau. Pour chacun volé, vous trouverez 10 qui se lèveront, 10 qui se battront et 10 qui tomberont. Et pour ces 10 qui tomberont, vous trouverez 1000 qui se lèveront, 1000 sur le front, 1000 qui tomberont devant ma plainte de sang noyé dans l'impunité, jusqu'à trouver en face d'inhiber un peuple entier se dresser. Que ce jour soit le mien, que ce jour soit le tien, car aujourd'hui nous sommes tous des Palestiniens. À ce peuple qui nous donne chaque jour une leçon de dignité, un feu attisé, nous rappelant ce qu'il y a parfois de plus précieux en l'humanité. À tous ces militants armés d'ardeur, la pensée aux autres et la main sur leur cœur, qui se réveillent chaque jour en se disant que cet enfant de Gaza aurait pu être le leur. Vous savez, parfois des murmures quand ils... Continuamos en La Balanza con nuestra invitada especial, la periodista y activista de derechos humanos Hindu Andere. Más recordemos que la tenemos en RNB Sí. permanentemente, la disfrutamos allí con sus importantes entrevistas. Hindu, veíamos en el video de alguna manera sintetizado lo que significa la causa palestina. Estamos hablando de generación en generación, desde diferentes lenguas, desde diferentes culturas, desde diferentes religiones, desde diferentes latitudes, sumándose a la causa de la humanidad. Porque lo que ocurre en Palestina es la atrocidad más importante que se ha visto en la historia de la humanidad y que puede repetirse en cualquier parte del planeta, porque estamos hablando de una situación en la que un imperio como el británico y luego las Naciones Unidas, con las manipulaciones propias de una organización que de alguna manera está cuestionada también en el tema de derechos humanos, ha propiciado una situación de ocupación criminal, delitos de lesa humanidad, exterminio a un pueblo no por ser musulmán, sino por simplemente ser palestino. Es decir, el exterminio de los cristianos, de los judíos y de los musulmanes que se sienten palestinos. Tú como venezolana, tú como hija de árabes, pero árabes cristianos,
Háblanos un poco de cuál es la posición que tenemos que tener ante esta causa que nos une a todos en cualquier época. Fíjate, yo soy, mi mamá es cristiana y mi papá era druso, que es una corriente del Islam. Es decir, yo no tengo el problema de las religiones y yo creo en lo que me da la gana. O sea, es decir, no, ahí no hay ese tema, ¿no? Justamente tú lo dices, una causa de humanidad porque esta limpieza étnica, esta desaparición de un pueblo aborigen, originario, nativo, como es el pueblo de Palestina, no solamente lo está ejecutando el sionismo, no solamente lo ordenó Naciones Unidas, es que es un plan de los Estados Unidos junto con Israel. Recuerda que el lobby sionista en Estados Unidos decide quiénes mandan, quién es el presidente de los Estados Unidos. Y cuando hablábamos de Naciones Unidas en el 47, es que eso sirvió, igual que la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, para reacomodar el poder en el mundo y para que Estados Unidos se asumiera como el gran hegemón, el gendarme de la humanidad, y en ese momento, a partir de ese momento, Estados Unidos asume ese rol e interviene en nuestros pueblos en Centroamérica, en el Caribe, en el sur del continente, se instalan dictaduras en nuestros países, se arremete contra la población civil, arremeten contra la población africana, en fin. Comienza el desastre, digamos, ese desastre se reacomoda, pero quien es ahora la autoridad es los Estados Unidos e Israel. Es importante, es causa de humanidad, por eso mismo, porque si nosotros dejamos que la limpieza étnica, esa limpieza étnica tenga éxito, cualquier otro pueblo del mundo va a ser también exterminado. Entonces, la importancia de ello, fíjate que yo quería leerte esta frase. Duele e indigna que quienes padecieron uno de los peores genocidios de la historia se hayan convertido en verdugos del pueblo palestino. Duele e indigna que la herencia del holocausto sea la Nakba. Hugo Chávez, Carta a las Naciones Unidas en septiembre del 2011. El presidente Chávez, venezolano, bueno, mulato, ¿verdad? Sensible con las causas de los pueblos, asumió, rompió relaciones con Israel, cerró la embajada y rompió relaciones con Israel, y eso es muy importante mantenerlo. Abrió una embajada de Palestina y entendió que, por supuesto, no tiene nada que ver con el tema de las religiones, pero aquí en Venezuela hay representación sionista. Aquí está la Asociación Israelita de Venezuela, esa es la Asociación Sionista de Venezuela. Ellos no defienden los derechos de las personas por la religión que profesan, ellos defienden los derechos de Israel, los intereses de Israel en Venezuela, a través también de la Embajada de Canadá. En fin, el tema es que no es que nos vamos a ir en guerra en contra de un pueblo, no, porque es que lo que pasa es que quienes vivían en Palestina, musulmanes, judíos y cristianos, ¿verdad?, eran nativos de allí, hay palestinos judíos, ¿verdad? Por eso es que nosotros cuando nos hablan y nos acusan de antisemitas nos reímos, porque es que los semitas son los árabes. ¿Cómo vamos a ser antisemitas si somos...? Ahora, Israel él sí, no solamente ocupó Palestina, sino que además se apropió de su historia. El pan es el pan árabe, no el pan de pita, ese pan. El tabule no es una comida judía, es una comida árabe. El kibbi, es decir, ellos se apropiaron de nuestra historia, de la culinaria, tuvieron que asumir un idioma para llegar a Israel, porque era como Babilonia. Ellos venían de diferentes lugares de Europa y llegaron a Palestina. Y para ellos lograr la unidad tuvieron que asumir un idioma, una lengua, y asumieron la lengua hebrea, ¿ves? Porque tenían que hacerlo, y asumieron una religión, la religión judía, que les permitía entonces organizarse. Ahora, fíjate, allí en Palestina, que es ese territorio ocupado por el sionismo israelí con el apoyo de los Estados Unidos, de las naciones imperialistas europeas, de la Organización de Naciones Unidas, que sigue siendo un parapeto, en cuyos archivos están por lo menos 4 o 5 mil expedientes en contra de Israel, que están en ese pocotón de resoluciones que no se cumplen o que se cumplen a conveniencia de cada quien. Todos ellos, cómplices, están sencillamente
ocupando un espacio en Medio Oriente que además les permite, a Estados Unidos y a Israel le permite, mantener la conflictividad en el Medio Oriente. O sea, no son los árabes los que están en guerra, no son los árabes los que son conflictivos, son los árabes los que están invadidos, son los árabes los que están colonizados, son los árabes los que están masacrados, los que permanentemente están enfrentando al imperio estadounidense, están enfrentándose a la criminalidad de Israel, y ahí tenemos situaciones como la de Siria, como la ocurrida en Afganistán, la invasión a Irak, el hecho que siempre ocurre porque permanentemente están atacando el Líbano y Palestina. Y ahora las amenazas en contra de Irán, que además es una cuestión terrible porque Irán tiene derecho, como cualquier país del mundo, nación del mundo, a desarrollar la energía nuclear. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de la paz médica y también para la defensa. Pero ¿quién revisa a Israel? O sea, ¿qué instancia internacional dice voy a revisar a Israel para ver si lo que dijo Carter hace unos años de que tenía 400 ojivas es cierto? No permite, porque Israel es un pirata, es decir, es un estado forajido, no es un estado, es un régimen colonial. Mira, yo creo que hay varias narrativas que es importante que tú nos las aclares porque eso ayuda a que nos involucremos en la causa con certeza. Es decir, la narrativa del Holocausto, se ha hecho una revisión histórica, tú lo dijiste al principio, no estamos hablando de 6 millones de judíos, estamos hablando de 50 y tantas 57 millones de personas. 50 y tantos millones de personas, entre los cuales más de 30 fueron soviéticos. ¿Ok? La Unión Soviética es quien logra la paz en la Segunda Guerra Mundial. Hubo mucho comunista asesinado en esos 30 y tantos millones, cristianos de otras religiones, o sea que no tiene nada que ver, digamos que esa figura del Holocausto fue una narrativa para justificar. Claro. El éxodo autorizado primero por la Sociedad de Naciones y luego ya en la Segunda Guerra Mundial por la ONU en este sentido. Esa es una de las narrativas. La otra que ya la aclaraste es muy importante. Hay judíos que también defienden la causa palestina. No todo judío es sionista, y eso es importante aclararlo. O sea, esto no es un problema religioso, este es un problema de control del poder político en la región. Y eso es importante que también quede muy claro. O sea, hay judíos que denigran de la situación de este ejército de ocupación israelí en contra del pueblo y el exterminio que ha generado el interés por ocupar este territorio en medio del mundo árabe, que también se ha visto terriblemente afectado, porque además para sumarse a esta situación de generar conflictos, recordemos que esta zona es rica en energía, o sea, particularmente no estamos hablando de una región que es pobre, que no tiene riquezas energéticas, que no tiene mares, que no tiene, o sea, estamos hablando de una región que tiene riquezas energéticas y además que tiene canales marítimos importantes para la economía mundial. O sea, es importante que esta narrativa quede clara, es decir, hay mitos que hay que tumbar para defender la causa palestina. Entre ellos, cualquiera que defiende la causa palestina defiende la causa de los pueblos árabes también y la causa de la humanidad, porque, repito, cualquiera de nosotros, incluso Venezuela, ha sufrido el intento de un despojo territorial. Por suerte no hemos tenido, la situación de los palestinos ni de la Franja de Gaza, pero hemos sido víctimas de esos acuerdos que en algún momento perjudicaron los territorios originalmente obtenidos, ¿no? Entonces, háblanos un poco, enfoca un poco más, Hindu, que es importante, las razones por las cuales los hombres y mujeres tenemos que estar claros en esta situación. Bueno, tú decías, no todo judío es sionista, no todo sionista es judío. De paso también. Perdón, no, vamos a aclarar, otra vez a poner orden. No todo judío es sionista. Así es. Hay judíos no sionistas que defienden la causa palestina, que no justifican la creación del Estado de Israel, pero todo sionista sí es judío, porque utilizaron la religión judía para, justificar. Eso que tú decías, pues la narrativa del holocausto, que es el sacrificio humano.
el empezar a manipular con la religión, incluso la religión cristiana, porque hay muchos evangélicos y evangélicas que creen que Israel, que se instaló en 1948, el Israel del que habla la Biblia, no tiene nada que ver. Una cosa es la tierra prometida, una tierra espiritualmente prometida en su religión, y otra cosa tiene que ver con Palestina. Además, el primer judío palestino fue Jesús. Así es. Judío y palestino. Así es. Lo otro importante que tú señalabas con relación al mismo holocausto es que se ha utilizado no solo como un mito, sino como un chantaje universal para que la gente le tema a defender la causa palestina. Porque si te acusan de antisemita o te pueden perseguir, el Mossad te persigue o te amenaza, como ha ocurrido con nosotros, o te silencia, o te botan de tu trabajo, o sencillamente te cierran los medios, porque bueno, está hablando mucho en contra de Israel, en fin, ¿no? Eso también ocurre. Ahora, ¿por qué tenemos todos y todas que defender la causa palestina? Porque no nos queda más remedio. Porque, ¿qué ocurre? Israel es una amenaza. El régimen sionista y terrorista y colonial de Israel es una amenaza para la humanidad, como Estados Unidos lo es. Estados Unidos tiene un enclave militar mercenario en el Medio Oriente, que es Israel, armado con armas nucleares, que está desapareciendo un pueblo, pero que puede desaparecer a la humanidad entera. Por eso es que nos toca enfrentarnos no solamente en contra del imperialismo, en contra del imperialismo sionista, nazicionista, nazifascista. ¿Por qué ha avanzado el fascismo en Europa? Entre otras cosas, ¿quiénes están detrás del fascismo en Europa? ¿A quién le conviene que haya fascismo en Europa y que no haya movimientos progresistas y revolucionarios? Porque tú decías, entre esos 30 o más de 30 millones de rusos, no, yo diría, entre los 57 millones de personas que fallecieron producto de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, mucho era comunista, socialista, y aprovecharon, hicieron racia para acabar con un pensamiento de avanzada, como lo han hecho permanentemente en la historia. Recuerda la política de Reagan, el plan Reagan, de atacar a cualquier círculo de pensamiento de izquierda en nuestro continente. Ese es el mismo plan de los Estados Unidos con Israel, con su aliado Israel. Entonces, ¿por qué es importante? Sencillamente porque a la humanidad o nos montamos en la defensa de nuestros derechos, nos montamos en la exigencia de que se respete la naturaleza, nuestro medio ambiente, que podamos nuevamente ir hacia nuestros orígenes, o acabamos con el planeta. Entonces, lo acabamos o con las guerras montadas, porque lo que ocurre en Palestina no es una guerra, que eso es importante decirlo. No es una guerra, tú hablas de los mitos, no hay una guerra en Palestina, hay una ocupación y un colonialismo. Hay una fuerza mercenaria que ataca a un pueblo civil, que asesina a mujeres embarazadas, les disparan a los vientres para que la simiente palestina no nazca, que asesinan a los ancianos en los puntos de control o en cualquier lugar, que matan a los niños que van a las escuelas, que detienen a niños, ahí alrededor de 1000 niños, no sé cuántos, en las mazmorras israelíes, entre los más de 5000 niños secuestrados, porque lo justifican diciendo que son presos políticos, pero realmente son secuestros a niños. Por supuesto, y eso lo está cometiendo el régimen sionista de Israel junto con Estados Unidos. Me pasó algo que te iba a decir y hablando de las cosas, porque es que son tantas. Olga, es tanta la situación terrible que está viviendo el pueblo palestino que ni siquiera tiene derecho al agua. Yo le decía a los compañeros en la marcha que hicimos recientemente, le decíamos, nosotros nos quejamos, porque bueno, porque el agua se me va, que estoy 15 días sin agua, que un mes que se rompió el tubo y no nos llegó el agua, eso nos pasa, y cuando viene el agua, bueno, la aprovechamos, en fin. Pero es que el problema de los palestinos es que no tienen agua. Es que el problema es que todos los recursos hídricos los controla el régimen sionista de Israel, y que además le contaminó sus manantiales, el agua de la que podían alimentarse, vivir, se la contaminó el régimen sionista de Israel, y tiene prohibiciones expresas, digamos decretos, de que los palestinos no pueden levantar infraestructura para obtener agua, no pueden construir nada que tenga que ver para buscar el agua. Una cosa horrible. Y en Gaza no puede salir al mar.
O sea, tienes el mar allí y tú no puedes pescar porque tú sales a pescar y te matan. Es decir, es una cosa terrible lo que está ocurriendo allí, que no tiene nada que ver con el apartheid en Sudáfrica, que lo superó, ha superado la ficción. La colonización de Israel en contra de Palestina ha superado la ficción. Porque eso que te estoy narrando, tú te lo puedes imaginar, pero está allá. Pasa, digamos, relatos de señora, por ejemplo, mayor, que de pronto va a cruzar y se encuentra con un punto de control, porque además los puntos de control aparecen. O sea, no estaban allí, apareció y te lo colocaron allí y ya no puedes pasar. Y pasa 14 horas en el punto de control, que son como una especie de jaulas, donde están allí encerrados. Y de pronto la señora tiene 14 horas sin tomar agua y dice, por favor, yo necesito tomar agua. Y no le dan el agua. Pero si tú te atreves a darle agua a la señora, sin el permiso de los mercenarios, le parten la nariz a la señora, para que tú aprendas que no debes ayudar a esas cosas que no son personas, que son una especie de animales, y peor que animales, o personas de tercera categoría. Eso ocurre en este momento. Entonces no sé qué era lo que... Bueno, vamos a irnos a un corte, Hindu, y en el corte puedes retomar la idea, y volvemos para analizar la causa de la humanidad palestina. Muchas gracias. El gobierno de Israel supone un giro más hacia la extrema derecha y un giro más hacia la violencia y la agresividad contra el pueblo palestino. ¿Y qué hace la Unión Europea? Hipocresía, cinismo, hacer declaraciones para quedar bien, pero en paralelo el señor Borrell reactiva el Consejo de Asociación con Israel. La señora Metsola invita aquí al presidente de Israel a conmemorar el Holocausto, al presidente de un régimen que está asesinando al pueblo palestino. Es de vergüenza. Tenemos que exigir el fin del acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel y que se excluya a Israel de cualquier programa financiado por la Unión Europea. Liebe Palästina, großes Zionismen. Liebe, liebe, liebe Palästina. Liebe, liebe, liebe Palästina. Liebe Palästina, großes Zionismen. Liebe Palästina, großes Zionismen. ¡Viva Palestina libre! Viva Palestina libre, gritan los pueblos del mundo, y Venezuela no se queda atrás en esta solidaridad con la lucha del pueblo palestino y la lucha por el reconocimiento del Estado palestino y el derecho al retorno de todos los hombres y mujeres de diferentes religiones que vivían en Palestina y que se sienten palestinos. Háblanos un poco, Hindu, de esta situación. O sea, estamos hablando también del derecho al retorno, que ha sido violado, impedido, algo elemental en materia de derechos humanos. Estamos claros que Israel ha violado la Convención contra la Tortura, la Convención contra el Genocidio. Hay cantidad de elementos, de hechos que convencen incluso dentro de Naciones Unidas, porque hay relatores de derechos humanos dentro de Naciones Unidas que reconocen el exterminio contra el pueblo palestino, que reconocen el intento de no reconocer el Estado palestino, porque la UNESCO, que es un órgano dentro de Naciones Unidas, reconoce el Estado de Palestina como miembro pleno. En cambio, el Consejo de Seguridad tiene 3 miembros que no quieren reconocer el Estado de Palestina. O sea, estamos hablando de una situación compleja en cuanto a la defensa, ¿no? Defensa del territorio, defensa de la dignidad, defensa de la ilegalidad que se cometió a nivel internacional a partir del 47 contra el Estado de Palestina. Estamos hablando también de la violación del derecho al retorno y al reencuentro de la familia. O sea, son numerosas las violaciones que se han registrado, que no solamente lo ha registrado la ONU en algunos departamentos especializados, por ejemplo, Relatoría de Derechos Humanos, también organismos como el Tribunal de Conciencia, el Tribunal Russell de Conciencia, que nace con la idea de, bueno, ya que no hay organismos internacionales que puedan realmente dictar una sentencia imparcial, ajustada
a la realidad en materia de derechos humanos, el Tribunal Russell se impone con grandes intelectuales, con grandes defensores de derechos humanos y dicen, bueno, en el caso, por ejemplo, de Palestina, en el 2014 sacaron una sentencia donde claramente dicen que ha habido un sistemático exterminio del pueblo palestino con objetivos claramente políticos. Es decir, estamos hablando de lo mismo que nos ocurre a nosotros con las medidas coercitivas, pero en el caso de ellos multiplicados y además sumados a un exterminio con armas militares. Y el robo de tierra como el Esequibo, por ejemplo. Exactamente. Entonces, háblanos un poco, entonces, Hindú, de esta plataforma venezolana, de la lucha que hay, de las alternativas y los escenarios que pudieran haber y cómo podemos aportar a una solución. Sí, bueno, yo para hablar de la plataforma antes quería nada más decirte, ¿por qué no mencionas lo que Israel ha cumplido? Es más fácil. No, es que no hay. Es más fácil. Fíjate, la plataforma de solidaridad con la causa palestina es una instancia recién nacida. Tú conoces porque tú también has militado con el Foro Itinerante de Participación Popular. Nosotros convocamos a más de 80 organizaciones para una reunión de trabajo, para ya, digamos, definir la marcha del 15 de abril y otras actividades que pretendemos realizar para el mes de mayo y para el mes de noviembre. Y en esa reunión de trabajo, que fue muy linda porque de los 80 organizaciones, por lo menos 40 asistieron, propusimos la creación de una plataforma, es decir, ponerle nombre a un espacio orgánico que nos permitiera potenciar la solidaridad con Palestina. Hicimos la propuesta y la gente, la cual aceptó. La gente aceptó la propuesta y no sé, se entusiasmó. Entonces empezamos a trabajar en conjunto. Te estoy hablando de partidos políticos, te estoy hablando del MEP, del PPT, te estoy hablando de las mujeres del PSUV, te estoy hablando del movimiento de pobladores, del movimiento campesino, de Confeamas, que son las amas de casa y amos de casa. Te estoy hablando de los poetas, de las poetas, ¿no? En fin, se me pasa ahorita, se van a poner bravos porque van a decir, no me nombraste 23 de enero, la gente de la coordinadora, a un montón de gente, la Minca, muchísima gente. Te estoy hablando de más de 40 organizaciones. Decidimos entonces conformar ese espacio y con ese espacio nos lanzamos a la marcha. Ahora, ¿qué nos queda? Bueno, consolidar ese espacio. Es decir, no solamente consolidar los que están allí, sino hacer un llamado a todos los movimientos, organizaciones, espacios orgánicos del país que se quieran incorporar a la plataforma para potenciar ese trabajo, para realizar actividades a nivel nacional y sobre todo para generar un espacio de formación y de información sobre el tema de la causa palestina. Porque sabemos las dolencias que tenemos en torno al tema, yo misma hay elementos que no domino, que tengo que estudiar. Y hay personas que saben mucho más que yo de la causa, de la misma gente de la comunidad. Pero lo importante aquí, Olga, es que es un espacio nacido del movimiento popular venezolano. Somos los venezolanos y las venezolanas las que asumimos la solidaridad. Porque la solidaridad, Palestina es una causa de humanidad, fundamentalmente de los palestinos y las palestinas. Pero si hablamos de que es causa de humanidad, es de todos y todas. Entonces nadie puede, ni una embajada de Palestina, ni una embajada de Irán, ni una embajada de Argelia, ni del Líbano, ni nadie, capitalizar, ni el PSUV, ni nadie, ni ningún partido político, ni ningún ministerio, puede capitalizar la solidaridad ni burocratizarla. Tenemos que dejarla que corra entre la gente, para que justamente la gente se sienta sensibilizada, que la espontaneidad de la solidaridad esté permanentemente en la calle con Palestina y con otros pueblos, porque de eso se trata, no que haya una rigidez que no te permite, no, sino que todo lo contrario. Usted es solidario, bueno, manifieste. ¿Quién le dice a uno que uno no le puede dar un plato de comida a una persona que está en la calle? Nadie, ¿verdad? Bueno, ¿quién nos dice que nosotros no podemos expresar nuestra solidaridad? ¿Hay algunas redes sociales que hayan ustedes ya utilizado para la plataforma para quienes se quieran sumar o consultar? ¿Puedan hacerlo? Hay redes sociales, nosotros no hemos abierto digamos, el registro,
lo hemos hecho como en Pero las tu reuniones. red social, por ejemplo, ¿cuál es? Pero, bueno, la mía, sí tenemos redes sociales, me raspaste porque la tengo aquí, tengo que buscarla. Ya te las voy a dar, porque es que además es importante. Pero la mía es, en el Twitter es Anderi Hindu, en el Instagram Hindu Anderi, en el Facebook Hindu Anderi Anderi. También Ajá. disponemos de otras, bueno, de quienes conforman la plataforma. También están, Por usted puede supuesto. buscarlo a través de las redes sociales, en Twitter. Ah, aquí la tengo. Tenemos en, esto es Instagram, ¿no? @plataforma DSCP. Tenemos también, y todas son eso, todas son así. Plataforma DSCP, o sea, es decir, Plataforma de Solidaridad con Palestina. Ah, ok. Listo, lo vamos a multiplicar también a través de nuestras redes sociales para que todos y todas puedan sumarse a esta causa de la humanidad, porque el problema es que lo que ocurre en el Medio Oriente afecta al resto de los países. Esta situación conflictiva que ha impuesto Estados Unidos e Israel, que ha tratado de subyugar a Siria, que ha destruido prácticamente a Irak, que ha destruido a Libia, que ha intentado dividir la región, que ha atacado con medidas coercitivas a Yemen, a otros países del mundo árabe y también a Irán, que aunque no es árabe, es un país cercano, es un país de Asia y están allí involucrados en la región. O sea, digamos que es importante entender que la seguridad del mundo pasa por el reconocimiento del conflicto que está allí y por la solución de ese conflicto. Y la solución de ese conflicto no es lo que decía Trump cuando cuando impuso una embajada de Estados Unidos en Jerusalén, que es la capital de Palestina y que además es un sitio sagrado para las religiones monoteístas. No se trata de un acuerdo, ¿ok?, donde convivan los dos estados. No, es ir a buscar la justicia, es decir, retrotraer la situación al momento inicial en donde se empezaron a violar los derechos de los palestinos. Claro, porque el mapa que tú mostraste imposibilita un Estado palestino, y ni siquiera en las fronteras de 1967, si no hay un acuerdo, ¿verdad?, que establezca el Estado de Palestina. Cuando hay gente que dice que Israel tiene que desaparecer, entonces la gente se imagina que es una bomba atómica que cae en Israel. No, bueno, algunos será su deseo particular, pero no es eso. No, es desaparecer el Estado, esa digamos, instancia ilegal e ilegítima, que es el Estado de Israel, que sencillamente desaparezca y sea Palestina, y allí conviven. Claro. Esos son los que hablan de terminar con el régimen sionista, hablan también de terminar con un pensamiento colonizador, fascista, criminal, que se ha impuesto en este territorio y que tiene, digamos que tiene vinculación en el mundo entero con grandes poderes. Estamos hablando de poderes en Europa, estamos hablando de poderes económicos en Europa, también poderes políticos en Europa, estamos también hablando de Estados Unidos. Es decir, es la ramificación de esta visión nazifascista, porque es nazifascista finalmente, esta visión criminal de no reconocer al ser humano, de no reconocer sus derechos, de no reconocer a los pueblos del mundo y tratar de imponer un modelo. Estamos claros en que eso es lo que hablamos cuando hablamos de que se acabe el régimen de Israel, porque es importante, porque la gente piensa, bueno, pero es violento el discurso. No, más bien es pacifista, porque lo que queremos es que termine una perversa vocación de exterminar a los pueblos para dominarlos. Es el fin del colonialismo sionista. Así es el fin del colonialismo. No puede haber una nación colonizada en pleno siglo XXI. Es decir, estamos hablando de que estamos en el siglo XXI y hay un régimen colonial, el más criminal de la historia. Eso no puede ocurrir. Ahora ve, yo quería aprovechar tu espacio, hacer un llamado a las autoridades, a los gobiernos y reconocer el gobierno de Venezuela, porque no solamente con Hugo Chávez, sino con Nicolás Maduro, ha habido una comprensión del tema palestino y tenemos que seguir en esa dirección. Y tiene que haber mucho más compromiso. Tenemos que unirnos al BDS y que, por supuesto, no haya ninguna sombrita por allí de acuerdos con Israel.
Ciertamente, un agradecimiento, una felicitación al presidente Nicolás Maduro por su programa de ayer, Maduro Más. Lo felicitamos desde aquí, estamos hoy en vivo felicitando al presidente Nicolás Maduro y recordar que la militancia de todo revolucionario es por la verdad y la causa palestina ha sido una bandera de la lucha revolucionaria de los bolivarianos y las bolivarianas. Nos despedimos, Indu, nos están diciendo que ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, gracias a todos ustedes. Hasta luego, nos vemos el próximo martes.